Vengo a esta tribuna a solidarizarme en favor de este dictamen y también precisar que los trabajadores de México siempre han sido leales con este país, han contribuido al desarrollo de México, forman parte de la gran corriente positiva que ha iniciado en todos los renglones de la vida productiva de este país, para aportar generosamente, con la comprensión cabal de todo lo que el país requiere adecuar de tiempo en tiempo. Por eso los trabajadores del país han sabido apretarse el cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro. Han entendido que la demanda excesiva o la presión sin rumbo no conduce a nada bueno. Han sabido contribuir a los programas necesarios de la economía para que la productividad mejore y la calidad del trabajo sea una de las razones por las que continuamente celebramos nuevas inversiones extranjeras en este país. Cada vez que hay nuevos desarrollos industriales, cada vez que se anuncian nuevos proyectos e inversiones importantes para el desarrollo de México, se celebra el volumen del capital y la naturaleza de quienes han decidido invertir. Pero poco reconocimiento tiene la fuerza laboral de este país, que es la que atrae también por su preparación, por la calidad de su esfuerzo, por su disciplina y sobre todo por su responsabilidad cívica y social con el país, que queda demostrado todos los días. En el artículo 123 constitucional ha sido motivo de orgullo de los trabajadores durante muchos años. Ahí están inscritas nuestras reivindicaciones y nuestros derechos. Es el reflejo mejor del perfil que tiene nuestra Constitución, común con documento de profundo contenido social. Entendemos bien que la sociedad permanece estática y que el mundo ha cambiado. Entendemos que todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para adecuar nuestra realidad a los nuevos tiempos. Pero es el momento de decir con libertad que en esta comprensión de la nueva realidad pesa tanto en el sector empresarial como en el sector laboral, que no debe verse solo los avances en una área en detrimento de otra. Si no se cuida a la fuerza de los trabajadores, si no se pone en la balanza a los millones de seres humanos que no tienen otra cosa más que ofertar su trabajo y sus conocimientos, la comprensión de nuevos tiempos será incompleta por injusta. Por eso pensamos que sí se debe adecuar la ley para hacer nuestra economía más productiva, para incidir en la productividad, en las fuentes de empleo. En la CROC, que represento, decidimos que la productividad debe convertirse en un estilo de vida con los beneficios correspondientes para los trabajadores. Estamos de acuerdo en buscar con la reforma que las relaciones entre empresa y sindicatos se realicen en el marco de certidumbre jurídica y que los contratos colectivos y las propias organizaciones sindicales respondan realmente a los intereses de los trabajadores, eliminando toda posibilidad de simulación de las relaciones de trabajo y de los contratos colectivos de protección patronal. Por eso nosotros apoyamos la iniciativa del presidente Peña Nieto, porque entendimos que había necesidad de realizar algunos cambios. Hoy los convocamos a que con objetividad se vean las cuestiones propias de las reivindicaciones de los trabajadores y de la garantía que tenemos que darles de que con estas reformas van a mejorar, no van a empeorar sus condiciones de vida. Estamos de acuerdo también en responder a los compromisos internacionales firmados por nuestro país y los que están en proceso de ratificación, como el Convenio 98 de la OIT,
para que sea una real garantía de la contratación colectiva y la práctica sindical en organizaciones sindicales autónomas, que haciendo uso de la autonomía elijan por voto libre y secreto a sus representantes, y que esta práctica de la democracia sindical al interior de las organizaciones sea garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los trabajadores. Respetemos y avalemos el objetivo original de la iniciativa, que es de modernizar el sistema de procuración e imparticipación de la justicia para los trabajadores y los patrones, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, que está en la fracción 21 del artículo 123, y el derecho de huelga, que se inserta en la fracción 18 del citado artículo. Creemos en la democratización de los sindicatos. Pensamos que la democracia interna es necesaria para que los sindicatos avancen y la sociedad perciba estos esfuerzos. Estamos de acuerdo con el presidente Peña Nieto, que dijo que los trabajadores necesitan sindicatos fuertes, que México necesita sindicatos fuertes, dinámicos y críticos. Creemos indispensable que los sindicatos rindan cuentas. En la organización que represento tenemos un portal dedicado a publicar puntualmente las aportaciones de los compañeros y qué se invierten las mismas. Creemos que es necesario que el sindicalismo amplíe su radio de acción para abordar también los problemas de la familia de los trabajadores, porque el sindicalismo social debe estar en los espacios que pueda ser útil a la sociedad en su conjunto. Creemos que debe haber una nueva etapa del sindicalismo en México. Lo que no aceptamos es que en esta nueva etapa desmantele las conquistas de los trabajadores, destruya los cimientos de la arquitectura de defensa de los derechos laborales, la autonomía sindical, la contratación colectiva y la libre determinación de los trabajadores en sus decisiones colegiadas. Mi intervención hoy es para destacar la solidaridad con los trabajadores del país, que queda de manifiesto cada vez que se negocian los salarios mínimos, en donde los trabajadores siempre han mantenido una actitud de sensatez y congruencia. Hay que avanzar, sí, pero señoras y señores senadores, vean las cosas con generosidad, con solidaridad con los millones de trabajadores de este país. Ahí están, confiados en que las instituciones de la República los van a proteger. Ellos, que solo tienen para ofertar su trabajo y conocimiento y el amor por su patria, no merecen que el Congreso sea indiferente a su esfuerzo y a su esperanza. Por último, quiero mencionar algo bien importante, que los trabajadores sindicalizados de una empresa exportadora de sal de Guerrero Negro, hoy los trabajadores se les está negando el derecho de revisar su contrato colectivo de trabajo. Y argumenta la empresa que pasa por momentos difíciles económicos, pero están peor los trabajadores. Y además, que si está mal la empresa, no es por culpa de los trabajadores. Ellos nunca han administrado la empresa. Por lo tanto, desde aquí nos solidarizamos y pedimos a la autoridad competente, al secretario de Trabajo, al secretario de Economía, ¿para qué? Para que respondan de acuerdo a la ley, de acuerdo al compromiso que tienen con los trabajadores de la exportadora de sal, de Salineros de Guerrero Negro, Baja California Sur. Desde aquí, nuestra solidaridad. Muchas gracias. Gracias, señor senador. La senadora Torres Peinberg, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, simplemente mencionar, estamos posponiendo una comparecencia de una secretaria, estamos tratando una modificación constitucional y no hay quórum. Yo le pediría una revisión de quórum, me parece muy importante y me parece que es lo mínimo que podríamos hacer.
Gracias, senadora. A juicio de esa presidencia hay quórum para continuar con la discusión. Pero sí, señor. Pero para que haya claridad del resto de los integrantes, esta presidencia abrirá el tablero electrónico por 10 minutos para. Permítame, señor senador, adelante. Muy respetuosa. No se ve bien que Gustavo Sotelo llegue a asistirla porque él es asesor de un grupo parlamentario. Si llega Arturo Garita, perfecto. Es secretario parlamentario del Senado. Yo pido consideración, ahí está, atrás. De verdad, no es posible. O sea, gracias, no seamos cínicos. Sí. Le pediría que se abra, tomo nota, señor senador, y le pediría que se hable el tablero electrónico por 10 minutos para asegurarnos del quórum que requiere esta sesión. Entre tanto, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega, por favor. Con su permiso, presidenta. Señoras y señores senadores, senadoras, el dictamen que hoy estamos discutiendo entraña una reforma histórica para la vida de nuestro país. El modelo de justicia laboral que acuñó la Constitución de 1917 respondió a un momento histórico y a un anhelo de justicia social. Las juntas de conciliación y arbitraje surgieron para visibilizar a los trabajadores mexicanos a través de un órgano que pudiera generar igualdad de partes en el proceso. Al imaginar los procedimientos que se sometían antes de este cambio un trabajador en la búsqueda de justicia a las condiciones en que se desarrollaba su labor, no podemos menos que suponer la gran desigualdad y las recurrentes historias de injusticia. Fue esto el motivo por lo que surgieron las juntas de conciliación y arbitraje como un organismo tripartita en donde se representaban tanto los trabajadores como la parte patronal. Sin embargo, a casi 100 años de esta Constitución, nuestro país es diferente y es claro que las leyes deben adecuarse a la realidad social. México hoy tiene instituciones más fuertes, su proceso democratizador ha cambiado su fisonomía, la división de poderes está cobrando más fuerza y contamos con principios constitucionales que velan por el respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, con el devenir de los tiempos, las juntas se han ido convirtiendo en entes que cada vez están más lejos de garantizar una auténtica justicia laboral. La integración tripartita ha perdido su razón de ser. Su ubicación dentro de la administración pública estatal y federal ha debilitado su actuación y ha generado incentivos perversos de politización de la justicia. Por ello, nos congratulamos por el hecho de que el día de hoy en este Senado estemos a punto de aprobar una reforma histórica que contribuirá a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar nuestro crecimiento económico. Reconozco la apertura de las comisiones dictaminadoras para escuchar la propuesta de la voz para asegurar que los acuerdos generados en la fase conciliatoria alcancen la categoría de cosa juzgada. Esta reforma, que ha sido largamente esperada e impulsada, entre otros por el Partido Acción Nacional, contiene los siguientes elementos. Se transfiere la impartición y revisión de las relaciones individuales y colectivas del trabajo que hasta ahora están confiadas a las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Se propone que las tareas de conciliación permanezcan en el ámbito de los ejecutivos federal y locales a través de un órgano descentralizado. Se plantea una nueva fracción 12 bis al apartado
apartado A del artículo 123 constitucional para garantizar la expresión del voto personal libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de conflictos en los sindicatos. Se propone la creación de un organismo descentralizado que se hará cargo de la función conciliatoria de carácter federal, de la función de registro de las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo. El nombramiento del titular de este organismo descentralizado se realizará a través de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal, calificada por las 2/3 partes de los senadores presentes. La ley establecerá las reglas para que los convenios, acuerdos realizados por el organismo descentralizado adquieran la condición de cosa juzgada. Serán materias de competencia exclusiva de las autoridades federales, el registro de contratos colectivos de trabajo, la aplicación de disposiciones de trabajo en asuntos relativos a conflictos que afecten a 2 o más entidades federativas, los contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorias en más de una entidad federativa, las obligaciones patronales en materia educativa, los términos de ley y entre otras disposiciones como las obligaciones de los patrones en materia de capacitación, adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene. En síntesis, los aspectos que contienen esta reforma son de la mayor importancia y constituirán un reforzamiento muy importante que por mucho tiempo hemos estado esperando. Es por ello que votaré a favor del presente dictamen y solicito al Pleno se pronuncie también en su favor. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Por favor, si le dan volumen en el escaño de la senadora Graciela Ortiz, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer una precisión que me parece de lo más pertinente, porque me parece muy injusto que se insulte o que se ofenda a quien es secretario técnico de la mesa directiva, que es el licenciado Gustavo Sotelo, como lo fue el licenciado Cermeño, secretario técnico de la mesa directiva, ex secretario del grupo parlamentario del PRD, cuando el PRD le tocó presidir la mesa directiva. Me parece que hay que conducirnos con más respeto con quienes colaboran con este Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Volumen, por favor, en el escaño del senador Barbosa. Sí es correcta la exhortación, llamado recomendación que me hace la senadora Graciela Ortiz. Efectivamente, yo no tenía conocimiento que el licenciado Sotelo fuera secretario técnico de la mesa directiva. Yo no tenía ese conocimiento, esa información, pero el sustrato sigue siendo el mismo, O sea, debiera haber una conducción mucho más fuera de las opiniones de los grupos parlamentarios. Cuando yo fui presidente tuve una conducción absolutamente institucional, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sin duda que sí, pero llamo yo a que las decisiones corran a cargo de quien conduce, no de las sugerencias en el oído. Dile esto, contesta al otro. Digo, eso sabemos que así ocurre. Entonces sí le ofrezco una disculpa a Gustavo Sotelo, sí le ofrezco una disculpa, pero sostengo el sustrato de esa forma de acercarse al oído de quien conduce la mesa directiva. Gracias, senador Barbosa. Sin duda la conducción recae en el presidente en funciones o en su caso en alguno de los vicepresidentes, y el equipo técnico, que es un equipo muy profesional del Senado de la República, siempre está atento, y más en estos días de sesiones que son complicadas, donde se ha modificado varias veces la orden del día, donde hay muchos temas que son de relevancia para todos los senadores y están atentos siempre en la parte técnica para poder llevarla a buen fin. Nuestro reconocimiento a todos ellos y tomamos nota. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Con su venia, sus señorías.
Mucho se ha hablado y de manera brillante sobre lo que hoy aprobamos. Solo quiero abordar 3 grandes líneas sobre esto. Lo primero es que, como hemos comentado en esta tribuna, parte del trabajo de ser oposición es reconocer la bondad en lo bueno y la maldad en lo malo, independientemente de quién la proponga. Cuando la propuesta de la justicia laboral vino de Presidencia de la República, la recibimos con agrado, porque resolvía un tema que le daba mayor salud a las relaciones laborales en México. Sin embargo, también hay que destacar las aproximaciones sobre tocar otros derechos. Pero en este sentido también quiero reconocer la sensatez y la sensibilidad de los grupos para reconocer que esta reforma solo funcionaría si se limitaba a la justicia laboral sin tocar los derechos de los trabajadores. Por lo cual encontramos 3 grandes ventajas: pasar de un régimen de relaciones laborales basado en lo administrativo a un régimen basado en juicios, que dependa del Poder Judicial. Segundo, pasar de un régimen basado en lo contencioso a lo conciliatorio. Y tercero, las mayores certidumbres que se dan a los trabajadores en su orden democrático. Por lo tanto, y en el ánimo de abrevar, no tengo más que saludar esta iniciativa, saludar el esfuerzo de reconciliación y saludar que se respetaron los derechos de los trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Quiero comenzar mi intervención recordando a ustedes que el pasado mes de junio, la Organización Internacional del Trabajo, durante su conferencia internacional celebrada en Ginebra, Suiza, hizo un llamado a nuestro país para promulgar estas reformas en materia laboral. De ese tamaño es la relevancia del tema que hoy nos ocupa y, por lo tanto, me parece que el tema, el proyecto, el dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea representa sin duda, como aquí lo han expresado otras compañeras y otros compañeros, un parteaguas para la justicia laboral en nuestro país. Para la izquierda, de manera particular, desde hace muchos años, esta ha sido una de nuestras banderas. Me refiero a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales en el seno de los poderes judiciales. Quiero decir inclusive que antaño nuestra postura se fundaba en la objeción a que un órgano sectorizado a una dependencia del Ejecutivo Federal fuera el encargado de impartir justicia laboral. Pero hoy el problema aún es mucho más amplio. Hoy las juntas simplemente no tienen la capacidad para sustanciar la inmensa cantidad de demandas que ante ellas se interponen, llegando inclusive al grado de mediar años enteros entre el cierre de instrucción y la emisión del laudo. Por eso, me parece un gran acierto la instauración de un mecanismo de autocomposición, una etapa de conciliación previa a la imposición de la demanda, que si funciona correctamente, coadyuvará a despresurizar el sistema de justicia laboral, lo que a su vez redundará en la celeridad de los juicios que se tramitan. Por otro lado, quiero comentar que se centraliza, como vemos, la función registral que ahora corresponderá exclusivamente a la Federación, incluyendo el registro de organizaciones sindicales en las entidades federativas y sus contratos colectivos. Y para llevar a cabo ambas funciones, tanto la de conciliación como la registral, se está creando en el ámbito federal un organismo descentralizado, y quiero detenerme con mucho respeto en este punto para señalar
que su diseño no me deja del todo conforme. Creo que no es lo más adecuado o al menos lo más ortodoxo que una misma institución sea a la vez instancia de justicia alternativa y registro o padrón administrativo de sindicatos, sus procesos administrativos internos y de contratos colectivos. Y al respecto, yo podría señalar que el texto octavo del párrafo de la fracción 20 del artículo 123, apartado A, establece precisamente que uno de los requisitos para ser titular de este órgano descentralizado es tener capacidad y experiencia en las materias de competencia de dicho organismo. Y entonces es cuando yo me pregunto si habrá que encontrar a alguien que tenga experiencia tanto en materia registral como en mecanismos de autocomposición, y ante el previsible caso de que no lo haya, pues ¿cuál es la experiencia que deberemos privilegiar para elegirlo? ¿La experiencia en materia registral o la experiencia en conciliación? A mí me parece que lo más adecuado hubiese sido crear dos organismos distintos para estas dos materias diametralmente distintas, lo que habría propiciado una mayor especialización, aunque también comprendo el impacto presupuestal que esto implicaría. Pero a pesar de lo que acabo de exponer, reconozco el mérito de este proyecto y soy un convencido de la necesidad de cambiar el sistema de justicia laboral, y confío, sí, que con esta reforma lo vamos a poder lograr, y lo vamos a poder lograr haciéndolo mucho más pronto y expedito, y por lo tanto mucho más eficaz. Es decir, me sumo a las compañeras senadoras y senadores que votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Pediría a la Secretaría que se cierre el sistema electrónico en donde se da cuenta de que tenemos quórum. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros, uno de los derechos más importantes para un trabajador es el de la protección jurídica ante un despido arbitrario, debido a que históricamente el mayor número de los conflictos laborales individuales han tenido este tipo de comportamiento patronal como su causa principal. También son múltiples las causas que generan que los empleadores opten por no respetar los derechos de los trabajadores, con la expectativa de que estos se desistan de reclamarlos ante el cúmulo de obstáculos que tendrían que superar para hacerlos efectivos. En ese sentido, el tema de la reforma en materia de justicia laboral que hoy se presenta, que implica la desaparición de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, así como la transferencia del litigio laboral al ámbito del Poder Judicial, es de la mayor importancia para poner al día nuestro sistema de justicia, que debe ser eficaz para reparar el daño con oportunidad e imparcialidad. Estamos ciertos que nuestro sistema de justicia laboral fue creado en un contexto meramente contrastante con lo que existe actualmente, sobre todo después de las transformaciones experimentadas en los mercados de trabajo, el aumento de la rotación laboral ante la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de las formas de contratación y despido, de hecho o de derecho, hicieron que el número de conflictos individuales aumentara sustancialmente a partir de la década de los 80 del siglo pasado, aunque tendieron a reducirse los conflictos colectivos por el debilitamiento de los sindicatos. En ese contexto, la pérdida del empleo dejó de ser un hecho excepcional en la vida de un trabajador, por lo que el acceso expedito a la justicia laboral y el cobro oportuno de las indemnizaciones se convirtió no solo en una necesidad primordial para la subsistencia, sino en un factor indispensable para desalentar las conductas patronales arbitrarias. El sistema de justicia laboral mexicano, caracterizado por su integración tripartita y su ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, es un legado del pasado corporativo y autoritario que ha generado persistentes cuestionamientos por su falta de imparcialidad, oportunidad y eficacia en el desempeño, y más aún
por los altos niveles de discrecionalidad, simulación y corrupción a que da lugar. La lentitud de los procedimientos cuestionada por los trabajadores y los empleadores, especialmente cuando estos últimos se veían perjudicados por el aumento de los montos en litigio con el transcurso del tiempo, fue uno de los factores que llevó a realizar ajustes en el diseño de los procedimientos. Desde la perspectiva de los trabajadores, el principal problema era la justicia no solamente llegaba tarde, sino que difícilmente se podía hacer efectiva ante la insolvencia de los empleadores, principalmente pequeñas y medianas empresas. Por lo anterior, me manifiesto a favor de esta reforma y doy mi voto de confianza si este cambio en la justicia laboral implica que se avanzará en la construcción del Estado de Derecho en el mundo del trabajo, dando nuevas certezas a los trabajadores. De esta forma, se pasaría de una gobernabilidad basada en mecanismos autoritarios de prevención de la conflictividad laboral que han venido cuestionándose por la sociedad, a otra donde se fortalecerá la capacidad estatal y judicial para resolver con legitimidad los conflictos laborales de manera imparcial. Se podría aumentar la transparencia y la calidad de la argumentación de las sentencias al contar con jueces profesionales y especializados en el marco de una carrera judicial con garantías de estabilidad. Me pronuncio a favor del cambio del sistema de justicia laboral, pero no debemos perder de vista que no solo se trata de modificaciones estructurales de operación, debemos aprender del camino andado en otros países que reformaron sus sistemas desde hace varios años y considerar críticamente los resultados para hacer eficiente el diseño e implementación de esta reforma, por lo que debemos de retomar las recomendaciones de modernizar los mecanismos de resolución de conflictos y asegurar una impartición de justicia especializada. Se debe agilizar y simplificar los procedimientos ofreciendo garantías a las partes, implementando un programa de profesionalización judicial en esta especialidad, destinar recursos suficientes para implementar esta reforma y para capacitación del personal y las condiciones de trabajo, asegurar la calidad de los servicios de mediación y arbitraje para que las partes sientan que su participación se hará de forma tal que se garantizarán sus derechos, considerar la creación de un procedimiento sumarísimo en la justicia laboral con el propósito de que las causas con un valor menor se ventilen por esta vía. Debemos tomar en cuenta, por último, con mucha responsabilidad, que un cambio estructural de esta naturaleza en el sistema de justicia laboral supone una planeación adecuada y los recursos necesarios para su implementación dentro del Poder Judicial. Y esto no será una tarea menor para devolver la confianza en la justicia y en el mismo Estado mexicano que nuestra sociedad exige y reclama. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Raúl Morón Orozco. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, estamos frente a una reforma constitucional en materia laboral trascendental para la vida de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Los trabajadores a lo largo de la historia han dado luchas históricas por democratizar sus sindicatos. Tenemos que decir que a pesar de que se han logrado cambios trascendentales en los estatutos de algunos sindicatos, el control de los líderes charros a partir de prebendas y dádivas ha impedido que las instancias defensoras de los derechos laborales de los trabajadores se democraticen. Un caso emblemático es el del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
educación. Tristemente, célebres líderes sindicales han pasado por este sindicato. Primero, Carlos Jungitud Barrios, después Elbester Gordillo Morales y ahora un traidor a la clase magisterial, Juan Díaz. Ninguno de estos líderes ha sido nombrado de manera democrática por los trabajadores. En 1992 acudimos con emoción los trabajadores de la educación al Auditorio Nacional, en donde se iba a debatir la reforma estatutaria más importante de nuestro sindicato. De los grandes logros de esta reforma es el voto universal, directo y secreto para nombrar a nuestros dirigentes. A pesar de que el segundo Congreso Nacional de los Trabajadores de la Educación mandató que esta fuera la forma de nombrar a los dirigentes, hoy hay un control charril, férreo, difícil de romper por todas las componendas que existen al interior de nuestro sindicato. El cambio de paradigma en materia laboral, sin duda que pone en efervescencia los corazones de los trabajadores, porque en todos los trabajadores, tanto del sector privado como del servicio público, tendrá que acatarse la reforma que estamos planteando en el artículo 123, en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo y la elección de los dirigentes. Los que vivimos la experiencia del voto a mano alzada, por supuesto que celebramos que esta reforma se esté dando. Era traumático ver al director de la escuela pararse al frente de la asamblea y vamos a nombrar a nuestro secretario general de nuestra delegación, compañeros. Los que estén a favor, por favor, levanten la mano, y los que estén en contra, aténganse a las consecuencias, porque la represión va a ser brutal. Por eso esta reforma es trascendental. Por eso esta reforma cobra valor y cobra trascendencia. Pero además de este asunto tan importante, también tenemos que decir que el cambio de paradigma logra quitarle el control al Ejecutivo, tanto federal como a los ejecutivos estatales, en materia de controlar los juicios que promueven los trabajadores, ya sea de manera colectiva o de manera individual. Un solo presidente de una junta no mueve un dedo si no se le ordena el dador del poder en México, que es el presidente de la República. Un solo presidente de una junta local de conciliación no mueve un dedo si no se le ordena el dador del poder en el Estado, que es el gobernador en turno. Por eso esta reforma es trascendental, por eso este cambio de paradigma abre una expectativa sin precedente en México. Y los senadores de la República, de manera unánime, estoy convencido que vamos a votar esta reforma constitucional por el bien de los trabajadores. Se van a eliminar situaciones de juicios interminables en donde se afectaba al sector productivo y donde se afectaba al trabajador. Al sector productivo porque la tardanza hacía que se hicieran juicios con cantidades impagables y cuando se tenía que pagar se afectaba al sector productivo.
y al trabajador se le metía a un calvario de esperar años y años y años para una resolución de un conflicto, y muchas veces el trabajador ya no gozaba del laudo a su favor porque se moría antes de que se le diera la solución, y se le daba la solución cuando ya estaba 3 metros bajo tierra. Sin duda, el hecho de que hoy sean los tribunales los que diriman los conflictos coadyuvará a que la justicia sea pronta y expedita. Y un tema que este Senado no debe ignorar: tenemos que promover que tanto al Poder Judicial de la Federación se le otorgue un presupuesto suficiente para poder soportar la carga de trabajo, porque si no sostenemos presupuestalmente este cambio de paradigma, los tribunales van a colapsar, porque la carga de trabajo se va a incrementar de manera muy importante. Por eso es necesario que en los estados a los tribunales superiores de justicia también se les incremente el presupuesto. ¿Estarán preparados para este cambio de paradigma? Bueno, el tiempo dirá si sí o no. Solamente el tiempo dirá si sí o no. Hoy el Senado de la República hace su trabajo. No recomendamos el tema presupuestal. Debería ponerse aquí un apartado en esta reforma constitucional que se garantice el presupuesto necesario para poder garantizar que este cambio de paradigma se aterrice sin ningún problema y se cumpla con una aspiración histórica de los trabajadores: que la justicia sea pronta y expedita. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. Tengo registrados a 2 oradores más, al senador Armando Ríos Peter y al senador Priego. Después de ello preguntaremos a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra, senador Armando Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, no quise dejar la oportunidad de plantear o, digamos, aprovechar la tribuna en un tema que, como los que me han antecedido han señalado, de enorme trascendencia, un planteamiento de muchos años, de muchas décadas, y que sin duda alguna pues será un parteaguas, un antes y un después en materia de justicia laboral. El dictamen que discutimos el día de hoy nos obliga a reflexionar pues la voluntad que ha tenido este constituyente de avanzar en una transformación en materia de justicia laboral que tiene y que debemos de asegurar que tenga especiales repercusiones en lo que también el día de hoy hemos hablado, que es el tema del combate a la corrupción. Desafortunadamente, las áreas de conciliación y arbitraje en materia laboral han tenido esa característica, se han distinguido durante años por ser espacios en lo que lo último que se administra es justicia y más bien termina siendo el mejor postor el que termina determinando quién es el que tiene la razón en un pleito entre trabajadores, entre miembros empresarios. Al igual que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y el actual proceso de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana que hicimos hace unas horas, el Congreso de la Unión con este dictamen se compromete, por una parte, a mejorar las relaciones laborales entre el capital y el trabajo y, adicionalmente, pues dejar muy claro que los aspectos de este esfuerzo legislativo pues tienen puntos de encuentro que hay que dejar en claro. El debate no fue un debate fácil, estuvimos de hecho en las comisiones y saltó con enorme preocupación pues una idea de una contrarreforma que limitaba el derecho de huelga. Qué bueno que hubo la capacidad de muchos legisladores que saben del tema, que están involucrados en el tema y que con toda firmeza, con toda claridad dijeron: con esto no vamos, con esto no avanzamos. Yo reconozco enormemente a mi compañero el senador Isaías, a mi compañero Héctor, que fueron muy puntuales en exhibir las críticas del problema que estábamos viviendo. Pero este tema, este cambio nos deja en ese momento una reflexión. ¿Cómo queremos garantizar que el tema del capital
que hoy siempre busca imponerse, que busca cambiar el sentido de lucha del constituyente de 1917, pues no ande como un fantasma que siempre quiere aprovechar a último minuto, dar golpes de timón respecto a algo que es parte esencial de nuestro pacto social. Y en ese sentido quise aprovechar la tribuna. ¿Por qué? Porque en este dictamen logramos la eliminación de indemnización por salarios caídos, se logró imponer la toma de nota a nivel constitucional y tercero, que me parece importante, logramos vencer juntos todas las fuerzas, todos los partidos políticos, todos logramos vencer la intención que hasta hace algunos días existía de limitar el derecho a la huelga. No quise dejar de aprovechar la posibilidad de dejar esto en el diario de los debates. Hoy, sin duda alguna, puede ser un gran día histórico en el que esta transformación constitucional signifique verdaderamente que las anteriores juntas, que fueron caracterizadas por la corrupción, por los grandes desequilibrios en la materia obrero-patronal, hoy cambien para bien, para que hagamos verdadera justicia en este tema. Les agradezco enormemente y celebro que sea un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque cuando juntos pensamos cómo le puede ir bien a México, me parece que tenemos buenos resultados como este cambio constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Tiene uso de la palabra el senador Priego. Con su permiso, señor presidente. Yo empezaría, compañeras y compañeros senadores, por el final. Les agradezco a todos los grupos parlamentarios su apoyo por esta unanimidad en la votación que esperamos en principio de esta ley. Yo podría algunos ejemplos. La desaparición de las juntas es muy apropiada porque hay varios empresarios con juicios amañados, nunca los notifican, pero sí les llega después de años el laudo, pero ya el laudo para perder su empresa o su negocio. Esto es muy bueno. Por otra parte, ¿por qué lo agradezco? Por una razón. Lo decimos como ejemplo y con mucho respeto. Todo lo que hay aquí, el micrófono, todo, la construcción, la luz, la han construido y lo construyen los obreros. Por tal motivo y por eso agradezco a todos ustedes ese apoyo que han dado para que esta ley tenga un gran avance. Por otra parte, esa ley no podrá tener un gran avance si los trabajadores no exigen sus derechos, si los trabajadores no exigen que tengan un sindicato justo y correcto, porque hay muchos que nada más tienen contratos de protección y son los que se llevan dinero, explotan a los mismos trabajadores y a las empresas, y eso ocasiona que por eso se odien a los sindicatos. Por otra parte, los trabajadores tienen el derecho, y me dirijo a ellos, compañeros, exijan sus derechos, tengan su propio sindicato con ustedes mismos, no que vayan líderes. Ya lo dijo un compañero por aquí, no me gusta usar esa palabra, ¿no? Porque ofendo a los verdaderos charros. Entonces, como consecuencia, que los corran a patadas, pero todo depende que ustedes ejerzan ese derecho. Si no, todo el esfuerzo de mis compañeros y todo el esfuerzo de que es un honor pertenecer a esta legislatura no serviría de mucho. Exíjanlo, exijan y córranlos a patadas, exijan y tengan su propio sindicato para que se tengan empleos justos y equitativos. Es un honor saludarles y muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, senador Jesús Priego. No tengo ya oradores registrados. Consulte la Secretaría de la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. ¿Quiénes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén por la negativa, favor de levantar la mano? Sí está suficientemente discutido, presidente. Gracias. No tengo reservas registradas, pero pregunto a la Asamblea si existiera alguna reserva. No habiendo reservas, háganse los avisos del artículo 58 del reglamento y ábrase el tablero hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal. En lo general y en lo particular.
Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Grupo Educativo IMEI, plantel Guanimaro del municipio de Guanimaro, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida. Sí, ya se lo pedí yo porque ellos me dijeron, ya se lo pedí yo. No era una broma. Sí, sí, órale. Sí, perfecto. Pero que ya no te lo vaya a ver porque ya se lo pedí. Pregunto a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Senadora Ayala. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Cordero. Senador Cordero, a favor. Senadora Beristain, a favor. Vuelvo a preguntar, ¿falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Presidente, conforme el tablero, se emitieron 97 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Senador Patricio, regístrese su 98. voto en sentido positivo, por favor. Serían 98 en total, presidente. Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos constitucionales. Senador Romero, regístrese el voto del senador Romero a favor, por favor. Y a favor. A ver, de una vez, senadora, denle. Sí, ya terminó la votación. Denle, por favor, volumen a la senadora en su escaño. A la senadora Araujo, por favor. Gracias, presidente. Y terminando este asunto de la mayor trascendencia para nuestro país, quisiera distraer la atención de todos ustedes para decir que las instituciones siempre
cuando cumplen un año más, hay un reconocimiento que se hace por parte del Senado y hay instituciones que son representativas de los mexicanos, como son las instituciones en materia del fútbol. Yo quiero hoy felicitar a una institución que el día de ayer cumplió 100 años, como es la institución del Club América, y quiero que lo pongan por manifiesto porque de verdad considero que es algo que representa a muchos mexicanos. Felicidades al club. Gracias. Gracias, senadora. Y antes de iniciar un debate aquí respecto al tema, vamos a terminar la sesión. Hago de su conocimiento que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta. Les informo ahora que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se